Hola mis hermanos, un saludo cordial y un gran abrazo para todos ustedes. Estoy agradecido al Señor en esta hora porque vamos a compartir el estudio de esta semana. El estudio de esta semana, la lección tiene como título Dios y el pacto. Bien, voy a enfocarme brevemente en el capítulo 10 de Nehemías, pero va a ser muy poquito porque quiero profundizar más un poco en lo que es el pacto. Bien, el pacto era un acto de coronación para establecer una relación entre Dios y su pueblo. Si ustedes se acuerdan, los israelitas, ¿cierto?, estudiaron las escrituras primero y el resultado de eso los llevó a convencerse de sus pecados y confesarlos. Después de la confesión, las alabanzas, las súplicas, y el pueblo hizo una renovación del pacto. Fíjese que Nehemías lo firmó primero y luego firmaron 83 líderes de la nación. Pusieron un sello en el documento y el resto de la congregación se comprometió a vivir de acuerdo con la ley de Dios. Pero aún más que eso, fíjese que prometieron lealtad a Dios haciendo 4 votos. Primero, no casarse con gente de otras naciones. Segundo, guardar fielmente el sábado. Como tercer voto, cancelar todas las deudas. Y cuarto, cuidar el templo. Y eso incluía la devolución del diezmo y las ofrendas. En otras palabras, la firma del pacto no era suficiente. Su compromiso con Dios tenía que ser observable. Y eso los lleva a volver a introducir aspectos importantes para andar con Dios como una nación santa. Mediante una relación con Dios y un compromiso, fíjese, intencional, debían crecer como pueblo de Dios. Y aquí hay un consejo para nosotros. Un aspecto fundamental de ser fiel a Dios y desarrollar los hábitos correctos es pedirle al Señor que nos transforme y nos ayude en forma constante y persistente. Con su ayuda y manteniendo nuestra vista fija en Él, podemos desarrollar hábitos correctos y seguir por el buen camino. Fíjese que nosotros no podemos dejar nuestro crecimiento espiritual al azar. Tenemos que trazar planes de acción que nos lleven a mantenernos unidos con Dios. Ahora, yo quiero, hermanos, hablar de los pactos de la promesa. Es un poco confuso esto para muchos, no para todos, y yo quiero tratar de comentar esto lo más claro posible y ojalá que lo podamos entender. Yo creo que vayamos a Efesios, el capítulo 2, versículo 12. Ahí Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, Pablo dice que nuestra conversión, antes de ser convertidos, antes de ser convertidos, nosotros vivíamos sin esperanza y sin Dios. Ahora, cuando hemos conocido al Señor y nos hemos convertido, tenemos esperanza y formamos parte del Israel espiritual y tenemos parte de los pactos de la promesa. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo cuando nos habla de pactos plural y de promesa singular? En primer lugar, encontramos un nuevo pacto. Mire lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, aquí está hablando de Jesús, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué significa eso? Significa que si habla de un nuevo pacto es porque el pacto antiguo existe. Y veamos la alegoría que hace Pablo de esto, que está en Gálatas el capítulo 22,
del versículo 22 al 26 y el 28. Ahí dice Pablo lo siguiente. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Después sigue diciendo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Miren, el antiguo pacto es el pacto del Sinaí, basado en las cosas terrenales. La Jerusalén actual del tiempo de Pablo. El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Jesús, basado en las cosas celestiales. La Jerusalén de arriba. Ahora, los que entran en el nuevo pacto son hijos de la promesa. Ahora, en Hebreos capítulo 9, el versículo 1 y el versículo 9 y 10 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y el versículo 9 y 10 dice, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces el antiguo pacto consiste en ritos y era incapaz de hacer perfecta a la persona. Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, tenemos que el antiguo pacto debe desaparecer para dar lugar a un nuevo pacto que puede perfeccionar al que lo practica. Bien, hasta aquí podemos sacar la siguiente conclusión. Primero, Dios ha concertado un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y segundo, este pacto sustituye al antiguo pacto celebrado en el Sinaí, consistente en ceremonias y ritos. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parece. Porque si nosotros profundizamos más en la Biblia, nos encontraremos con varios aspectos que amplían o modifican estas conclusiones. El antiguo pacto no comienza en el Sinaí. Gálatas capítulo 3, versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar las promesas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está hablando de un pacto concertado 430 años antes del Sinaí, ¿cierto? Que es la promulgación de la ley. Y fíjese que nuevamente encontramos la promesa unida al pacto. Entonces la pregunta es, ¿qué pacto fue concertado 430 años antes de que el pueblo de Israel llegase al monte Sinaí? El pacto antiguo, el pacto con Abraham. Y en ese pacto, mire lo que Dios iba a hacer. Lo que Dios iba a hacer era multiplicar la descendencia de Abraham y hacer surgir de ella reyes, especialmente en su simiente. ¿Cuál es su simiente? Jesús, Rey de Reyes. Y en él serían benditas todas las naciones. Y lo que el hombre debía hacer, Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, una característica importante de este pacto es que se le llama perpetuo, para siempre, eterno. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un pacto eterno ser invalidado y sustituido por otro?
pactos eternos concertados entre Dios y el hombre, fíjese que son de dos tipos. Uno son unilaterales, es decir, hecho por Dios sin contar con el hombre. Y el otro es bilateral. Dios se compromete a algo a cambio de una contrapartida por parte del hombre. Los pactos eternos unilaterales, ¿cuál podrían ser? Tenemos el sábado, que está en Éxodo 31, versículos 16 y 17. Está el pan de la proposición, que es la presencia de Dios entre su pueblo, Levíticos 24:8. Y está el primer pacto realizado por Dios y la humanidad, y señalado con el arco iris de la promesa. Ahora, los pactos eternos bilaterales. ¿Se puede invalidar un pacto eterno? Mira lo que dice Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando un pacto depende de dos partes, el incumplimiento de los términos del pacto por cualquiera de las dos partes lo invalida. Y acá tenemos a Dios. Dios no cambia, nunca quebranta el pacto. Pero el hombre, por su empecinada desobediencia, puede quebrantar el pacto. Entonces, ahora yo quiero que veamos la evolución del pacto eterno. Hecho con Abraham, ratificado con Isaac, ratificado Jacob, obtuvo forma legal en el Sinaí y tomó cuerpo en el santuario y su ritual. Ahora, cuando los descendientes de David quebrantaron ese pacto, Dios lo extendió a través de Jesús a toda la humanidad. ¿Me están entendiendo? Ahora, la portadora del pacto ya no es la descendencia física de Abraham, sino que la iglesia que Cristo fundó. El pacto realizado por Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y luego ratificado con David, escuche bien, es el mismo que Jesús realizó con su sangre y lo anunció ahí, en la última cena. Sin embargo, uno es llamado Antiguo Pacto y el otro es llamado Nuevo Pacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia en realidad? El Antiguo Pacto exigía obediencia y la realización de ciertos ritos y ceremonias. Las promesas que apuntaban al futuro, a un cumplimiento en el Mesías esperado. El nuevo pacto ya no necesita ritos o ceremonias, ya que todas tienen las realidades mismas y una promesa mayor. ¿Y cuál es esa? La intercesión de Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial. En el antiguo pacto se le prometió a Abraham la tierra de Canaán como heredad perpetua. En el nuevo pacto, nuestra posesión prometida es ahora la tierra nueva. Ahora, y para terminar, ¿cuál es nuestra parte en el pacto? Y ahí la palabra de Dios lo dice, en el Salmo 50, 14 y 15. Ahí dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Hermanos, Dios pide nuestra alabanza. Y fíjate que Él no exige ahora menos de lo que exigió Abraham. Lo que Él te está pidiendo ahora es que te entregues al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Podremos hacerlo? Que así sea. Amén.